Soy Natalia Jordán y este es El Piensaverso, un podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. Estamos en la segunda parte del episodio sobre la evolución de la vida, donde vemos en una escala acortada de 1 año la evolución de la vida compleja en la Tierra. Si es que no has escuchado esa primera parte, te aconsejo escucharla antes y luego escuchar esta. En el capítulo anterior vimos la evolución de la vida hasta la extinción masiva del Devónico tardío. Como te decía, entre el 16 de abril y el 2 de mayo hay 3 episodios de extinción y durante este tiempo se extinguieron 3 de cada 4 especies en los océanos, a pesar de que la vida terrestre no sufrió tanto. Y entre estos animales terrestres, recordemos que ya evolucionaron unos que se llaman tetrápodos. Tetrapodo significa 4 patas, y que son nuestros ancestros. El 2 de mayo se acaban las extinciones del Devónico tardío, y el mundo queda muy distinto a como era a finales de marzo en el inicio del Devónico. Acabamos de entrar al periodo del Carbonífero, el 5º periodo de la era paleozoica. Es un periodo muy activo geológicamente. Partimos con 2 supercontinentes separados, Euramérica y Gondwana. Sin embargo, a principios de este periodo, Gondwana se va a estar moviendo hacia el norte, hacia Euramérica, y empezarán a chocar en los días alrededor del 19 de mayo, para formar un supercontinente que quizás hayas oído antes, Pangea, que significa toda tierra. Pangea estará centrado en el Ecuador y es el último supercontinente que ha tenido la Tierra. El superocéano que lo rodea se conoce como Pantalasa, que significa todo mar. El Carbonífero se caracteriza por un clima cálido, húmedo y con altas cantidades de oxígeno, que pudieron haber llegado a alcanzar el 35%. En la actualidad es solo del 21%. Estas condiciones favorecieron el crecimiento de selvas de licopodios, helechos y equisetos. Los licopodios eran las plantas más abundantes y el género Lepidodendron el más exitoso de todos, con algunas de sus especies midiendo más de 30 metros. Imagínate selvas de plantas bien simples, con raíz, un tallo y hojas que recuerdan a las de los helechos, pero sin ramas. Las selvas que crearon permitieron que también vivieran invertebrados gigantes, y a mí todos los animales gigantes me fascinan. Por ejemplo, existió el género Meganeura, que a mí me suena como un animal enorme y muy neurótico, pero en realidad eran insectos parecidos a las libélulas. Eran depredadores de otros insectos y tenían una envergadura de entre 65 y 70 centímetros. O sea, de un extremo de un ala a otro medían como el largo de mi brazo. Pero más alucinante aún, desde el 12 de mayo vivió una especie de milpiés que alcanzaba un largo de 2,3 metros. ¡2,3 metros! Son los invertebrados terrestres más grandes de todos los tiempos, dignos de película de terror. Los animales en estas selvas no solo son grandes, sino que también muy variados. Los insectos alados se diversifican repentinamente y, como dije, son bastante grandes. Los tetrápodos anfibios también abundan y también se diversifican. Tanto que a este periodo también le llaman la edad de los anfibios, pues dominaban la Tierra. Recordemos que son nuestros ancestros, y no como los anfibios que conocemos hoy. Tenían formas muy variadas, incluyendo forma de lagartija, de culebra y de cocodrilo, aunque no era ninguno de esos animales que conocemos hoy. Durante el Carbonífero, algunos tetrápodos anfibios evolucionaron a tener formas parecidas a las de un reptil, por lo que se llaman reptilomorfos. Algunos eran acuáticos y parecían más unas anguilas, y otros eran más terrestres, y eran tan parecidos en forma a los reptiles que a una persona le podrían parecer lagartos grandes y pesados. La evolución de un grupo de estos reptilomorfos más adaptados a la vida terrestre originó a los amniotas, animales caracterizados por poner huevos en tierra firme, lo que los independizó completamente de la vida acuática. No se sabe a ciencia cierta cuándo pasó esto, pero un posible primer amniota es Casineria, que apareció entre el 15 y el 19 de mayo. ¿Adivina de quién es tatarabuelo? Otra foto para el álbum. Luego, de los amniotas evolucionaron 2 ramas grandes de los vertebrados terrestres. La primera son los reptiles,
y la segunda son los sinápsidos, que también se llaman los protomamíferos, porque de aquí evolucionarán los verdaderos mamíferos, pero no en el Carbonífero, no todavía. El animal más antiguo que es incuestionablemente un reptil era Ilonomus, que aparece el 3 de junio. Era un animal pequeño con forma de lagartija, de 20 a 30 centímetros de largo, con dientes afilados que indican que tenía una dieta insectívora. Aunque de tamaño pequeño, Ilonomus representa otro paso evolutivo importantísimo para los vertebrados terrestres. Ya tenemos reptiles. El 3 de junio aparece un animal que podría ser el sinápsido o protomamífero más antiguo, aunque esto no está confirmado, porque los restos que tenemos están muy fragmentados. Este animal se llamaba Protoclepsidrops. Es una palabra que tengo que decir lento y no puedo decir 3 veces seguidas. No importa. Este animalito, que por fuera parece una lagartija gordita pero que no está relacionada con los reptiles, también va al álbum familiar. El 7 de junio ya está Archaeopteryx, el primer animal que es indiscutiblemente un sinápsido o protomamífero. Y bueno, este también es engañoso, porque tiene forma de lagartija y no lo es. Es nuestro ancestro, así que merece su puesto en nuestro álbum de fotos. Entonces, para mediados de este periodo, ya coexistían en las selvas del Carbonífero animales terrestres muy distintos. Los tetrápodos anfibios, esos que parecían reptiles pero ponían huevos en el agua, los reptiles reales y los sinápsidos que van en nuestro álbum. Y, mientras las plantas y los animales crecían en tamaño y abundancia, los hongos terrestres también se diversificaron. De hecho, todas las clases de hongos presentes hoy también estaban presentes en el Carbonífero tardío. Sí, todas. Puedes agradecerle a este periodo por tus champiñones rellenos de queso. Pero se vienen tiempos duros, como siempre. Climáticamente, el Carbonífero empieza cálido, húmedo y oxigenado. Pero desde mediados del periodo empieza a bajar la temperatura junto con los niveles de gas invernadero, y también se empezó a secar. Desde el 27 de mayo se empezaron a formar glaciaciones, y ya desde el 2 de junio empezaron a haber momentos de glaciaciones intercalados con interglaciaciones. El Carbonífero termina con glaciares extendidos por todo el sur y el centro de Pangea. El enfriamiento y secado del clima llevaron al llamado colapso de la selva tropical del Carbonífero, el 8 de junio. En este evento de extinción menor, las grandes selvas tropicales se fragmentaron, formando, entre comillas, islas de bosques, cada vez más alejadas. Antes del colapso, las especies animales se encontraban por toda la zona tropical de Pangea, pero después, cada isla de la selva tropical desarrolló su propia diversidad de especies animales. La disminución de las selvas bajó los niveles de oxígeno, por lo que se extinguieron los invertebrados gigantes que habían evolucionado en este periodo. Es una pérdida que me da pena, pero también tranquilidad de que no me encontraré con un milpiés de más de 2 metros cuando vaya a la naturaleza. El Carbonífero termina con este evento de extinción el 12 de junio, cuando comienza el sexto y último periodo de la era paleozoica, el Pérmico. Recordemos que la Tierra ahora está formada por el supercontinente Pangea, rodeada por el superocéano Pantalasa. El colapso de la selva tropical del Carbonífero no fue inmediato, por lo que el Pérmico comienza con un clima parecido al anterior. Pero este periodo se caracterizará por tener un clima cada vez más árido y cálido. No el mejor si uno quiere vivir tranquilo y tener descendientes diversos. Este clima se debe a la formación de Pangea, donde se erigieron grandes cadenas montañosas que evitaban que las lluvias llegaran al interior del supercontinente. Estas condiciones no solo causaron el colapso de la selva tropical, también formaron un desierto gigante en el centro de Pangea. Un dato interesante que me confundió mucho cuando lo aprendí. En el Pérmico temprano, los insectos eran los únicos herbívoros terrestres que existían. Todos los otros animales se comían entre sí. Estos insectos no pasaban por metamorfosis y ya existían desde el Carbonífero. Imagínate unos relacionados a las cucarachas y a los saltamontes. Pero aproximadamente el 25 de junio aparecen los primeros insectos que pasan por metamorfosis, como los escarabajos. Esta adaptación, donde la larva y el adulto utilizan distintos recursos ecológicos, afectará profundamente las interacciones y la coevolución entre insecto y planta,
y les dará una ventaja evolutiva inigualable. Pero eso te lo contaré en otro capítulo. El 30 de junio, el clima seco a mediados del Pérmico provoca la extinción de muchos organismos que requerían condiciones húmedas, como los licopodios, esos que parecían helechos arborescentes gigantes del Carbonífero. Hubo una disminución grave de pantanos y hábitats de anfibios. Aquí podemos dividir a los sinápsidos, que son los ancestros de los mamíferos, en pelicosaurios, que son más primitivos, y terápsidos. Estos últimos ya se van pareciendo más a lo que serán los mamíferos. Los pelicosaurios tienen una apariencia muy rara. Unos son como un lagarto gigante con una vela en la espalda. Y para la foto familiar, imagínate que un terápsido es un cruce entre un lagarto gigante y un perro. Hermoso. Durante el Pérmico temprano, los vertebrados terrestres más grandes eran pelicosaurios, esos primitivos. El más grande alcanzaba el largo de un oso polar, pero para este 30 de junio no se han adaptado bien a los cambios climáticos. Mientras que los anfibios se reducen, los reptiles y los terápsidos, nuestros ancestros, fueron buenos para adaptarse al clima seco del Pérmico, por lo que llegaron a ser muy diversos y dominar la tierra firme. Los terápsidos se adaptaron a los cambios al ocupar nuevos nichos. Por ejemplo, algunos desarrollaron nuevos hábitos alimenticios, convirtiéndose en los primeros vertebrados herbívoros de la historia. Ya para finales del Pérmico habrán terápsidos muy diversos. Encontramos a unos tan pequeños como Robertia, que era del tamaño de una rata, o unos tan grandes como el herbívoro Moschops, que pesaba 130 kilos y medía casi 3 metros, tan alto como un elefante africano. En cuanto a la flora, ¿te acuerdas que ya habían plantas con semillas? Aquí se vuelven importantísimas. Las semillas protegen contra la sequedad, por lo que estas plantas empiezan a tener un rol cada vez más dominante en la flora del mundo. Representantes de estas plantas del Pérmico son los helechos con semilla y las coníferas. Estas últimas, aunque aparecieron al final del Carbonífero, eran escasas hasta que a mediados del Pérmico formaron los primeros verdaderos bosques de coníferas de la historia. Pero ahora viene la gran catástrofe. El 14 de julio ocurrió algo muy inesperado que cambiaría el curso de la vida para siempre. Dentro de lo que hoy es Siberia, hubo erupciones masivas en un área de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi tan grande como Australia. Lo que queda de esas erupciones hoy se llaman los traps siberianos o escaleras siberianas. Estas erupciones masivas liberaron una inmensa cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, y bacterias que prosperan con dióxido de carbono comenzaron a producir metano, que es otro gas de efecto invernadero. La gran cantidad de estos gases no solo cambiaron el clima de la Tierra a uno mucho más caliente, sino también envenenaron el medio ambiente, acidificando el océano y las lluvias y creando un ambiente altamente tóxico para la vida. Si en otros momentos dije que no era el ideal para vivir, me corrijo. Este es el peor momento para estar vivo. Afírmate. El calentamiento climático fue tal que las temperaturas en la superficie del mar llegaron hasta 40 grados Celsius y las temperaturas en tierra fluctuaron incluso a valores más altos. Estas condiciones provocaron el evento de extinción masiva más grande de toda la historia de la Tierra. Los científicos creativos le llaman la extinción masiva del Pérmico Triásico, pero para nosotros es la gran mortandad. Se extinguieron el 96% de especies marinas y el 70% de especies terrestres, incluyendo insectos. Y no fue gradual, todo ocurrió solo este 14 de julio. Dentro de los grupos de animales más afectados en esta extinción estuvieron los trilobites, los corales y los pelicosaurios, que se extinguieron completamente. Recuerda que los pelicosaurios eran animales terrestres, más parecidos a un mamífero que a un reptil, pero todavía muy primitivos. Muchas plantas con esporas también se extinguieron, y los insectos sufrieron la mayor extinción masiva de su historia. Animales acuáticos que sufrieron una disminución importante fueron los braquiópodos, los amonoides, que incluyen esos amonites bellos que me encantan, los tiburones, los peces óseos y los equinodermos, que son el grupo de las estrellas y erizos de mar. Y en la Tierra, terápsidos, reptiles y anfibios experimentaron disminuciones muy significativas.
solo sobrevivieron 5 grupos de tetrápodos terrestres, 3 terápsidos, incluidos nuestros ancestros, y 2 reptiles. De solo un grupo de estos reptiles evolucionarán todos los que conocemos hoy: las tortugas, lagartijas, serpientes, cocodrilos, dinosaurios y aves. Nuestra historia podría haber terminado el 14 de julio. Nos salvamos por un pelo. Esta extinción masiva fue tan devastadora que con ella termina no solo el Pérmico, sino toda la era paleozoica, que había empezado el 1 de enero, con el comienzo del Cámbrico. Recordemos que paleozoico significa vida antigua. Poderosísimo. Desde este 14 de julio entonces comienza la era mesozoica, que significa vida intermedia, y esta era comienza con el periodo Triásico. La vida se tardará mucho en recuperarse de la gran mortandad, recuperando su diversidad ya bien entrados en el Triásico, como el 3 de agosto, justo para mi cumpleaños. Pero esas primeras semanas después de la gran extinción, la vida es muy distinta a lo que era. La pérdida de tantos géneros y familias simplificó los ecosistemas, eliminando gremios ecológicos como los pequeños piscívoros, insectívoros, grandes herbívoros y grandes carnívoros. Se vuelve a una ecología parecida a la del precámbrico. Los organismos unicelulares dominaban estas ecologías, con arrecifes microbianos. Los estromatolitos, esas estructuras minerales construidas por estos organismos unicelulares, se hicieron más comunes por primera vez desde octubre de 2022, antes del periodo ediacárico. Hace muchísimo, ¿recuerdas? Tanto en el mar como en la tierra, la vida triásica temprana está dominada por animales y plantas oportunistas. Por ejemplo, Claria fue un molusco muy común en el mar. Los licopodios, plantas que sobrevivieron a la gran mortandad, dominarán hasta el 3 de agosto, cuando recién ahí los bosques de coníferas los podrán desplazar. En cuanto a animales terrestres, por lejos el más común en este Triásico temprano fue Lystrosaurus, un animal herbívoro oportunista más relacionado a los mamíferos que a los reptiles. Pero recuerda, los mamíferos todavía no existen. Imagina al Lystrosaurus como un topo del tamaño de un cerdo y que habría constituido más del 90% de la fauna terrestre en esta época. ¡Qué bueno que me perdí esta era! Eso sí, unos pequeños carnívoros también sobrevivieron, incluyendo los ancestros de los mamíferos. ¿Te imaginas cuál es el anfibio más antiguo que sobrevive hasta hoy? Fue de los pocos anfibios que sobrevivió y apareció el 15 de julio. Fue la rana. ¿Adivinaste? Los reptiles sobrevivientes se separarán en diversos linajes durante el Triásico y se convertirán en los animales dominantes del Mesozoico, tanto en el agua como en la tierra y en el aire. Por esto, el Mesozoico también es conocido como la era de los reptiles. Veamos cómo fue su evolución. Primero, el 15 de julio aparecen los ictiosaurios, grandes reptiles marinos que evolucionaron de reptiles terrestres y que tenían forma de delfín o de ballena, pero no están relacionados a ellos. También este 15 de julio aparecen los arcosaurios, unos reptiles carnívoros que tenían forma de un cocodrilo. Estos reptiles se empezaron a diversificar mucho y serán los animales terrestres dominantes de la segunda mitad del Triásico. ¿Ese es suficiente spoiler de su importancia? ¿O mejor te adelanto que son el grupo que incluirá a los cocodrilos, dinosaurios, aves y sus parientes ya extintos? Ya te conté demasiado. Uno de los ancestros de los arcosaurios se llamaba Tanystropheus, un personaje extrañísimo. Era un Frankenstein animal. Era un reptil con cuerpo parecido a un lagarto de 2 metros y cuello de jirafa de, nótese, 3 metros. Su cuello era más largo que su cuerpo. ¿Por qué evolucionaría tal monstruo? Pues para pescar sin tener que meter el cuerpo en el agua. ¡Brillante! Mi hermana siempre dice, la realidad supera a la ficción. Después de ese paréntesis digno de Frankenstein, sigamos viendo cómo se diversificaron los reptiles. El 23 de julio aparecen los lepidosaurios, el grupo del que evolucionarán las lagartijas, serpientes y squamata, pero por ahora son más primitivos que estos. El 27 de julio, de los arcosaurios evolucionan los reptiles más famosos de toda la prehistoria, ¡los dinosaurios! Estos primeros dinosaurios eran carnívoros, que andaban en 2 patas,
y todavía no eran comunes, no dominaban la Tierra. Todavía queda tiempo para que aparezcan los linajes con todas las formas distintas que conoceremos en el Jurásico. Y ahora, mis favoritos del Triásico. El 30 de julio se encuentran los primeros pterosaurios, también del grupo de los arcosaurios, y que son los primeros vertebrados en conquistar el aire. Y no solo eso, eran gigantes. Por eso y por volar, me encantan doblemente. Si yo fuera un animal prehistórico, sería pterosaurio. Y el último gran linaje de los reptiles aparece el 4 de agosto. Las primeras tortugas, que eran acuáticas. Esta aparición las hace el grupo de reptiles más antiguos de los que sobreviven hasta hoy. Pero no solo los reptiles evolucionan. El 1 de agosto, a partir de unos animales primitivos, aparece el primer mamífero que conocemos, Brasilodon quadrangularis, una criatura pequeñita de alrededor de 20 centímetros, con forma de musaraña o ratoncito de nariz puntuda. De esta tatarabuela descenderemos todos. Respétala. Y foto para el álbum. Ahora me pongo a filosofar. El Triásico es una evidencia de la resiliencia de la vida, que de muy poquito se puede volver a tomar fuerza y diversidad. Tenemos que ser más triásicos en nuestras vidas, incluso sabiendo que, a pesar de levantarte de nuevo, te caerás otra vez. Y bueno, aquí pasó lo inevitable. Al finalizar este periodo, la vida recibe un nuevo golpe, y uno de los fuertes. El 17 de agosto ocurre la cuarta extinción masiva de la Tierra, la extinción del Triásico-Jurásico. Probablemente ocurrió por fuertes erupciones volcánicas, pero no descartamos la posibilidad de un choque de asteroide. En este evento se extingue el 80% de la vida. Los corales prácticamente desaparecieron y se redujo mucho la diversidad de ictiosaurios, esos grandes reptiles marinos que habían aparecido en el Triásico. Se estima que el 42% de los vertebrados terrestres se extinguieron, pero sobrevivieron los anfibios modernos, las ranas y salamandras, los mamíferos, los pterosaurios, mis voladores favoritos, y por supuesto los dinosaurios. Así, entramos al Jurásico el 17 de agosto, el periodo del medio de la era Mesozoica, que es la era de los reptiles. Pangea ya se está separando, muy lentamente, en distintos continentes. Se empezó a separar el 15 de julio. La liberación de los nichos ecológicos por la extinción de tantos vertebrados terrestres permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante este periodo. Por algo, la película se llamó Jurassic Park y no Triassic Park. Pero hay algo en lo que las películas se equivocaron. Así como todos sabemos que no existían los humanos en la época de los dinosaurios, no todos se dan cuenta que no vivían todos los dinosaurios al mismo tiempo. Reinarán en la Tierra hasta el 17 de noviembre. No diré más spoilers, por lo que todavía tenemos 3 meses enteros de evolución. Es muchísimo tiempo en el que aparecen y se extinguen distintas especies. De los dinosaurios que aparecen en el Jurásico, uno de los más conocidos es el estegosaurio, que aparece a finales del periodo, el 17 de septiembre. Era un herbívoro de 4 patas, que unos amigos llaman el dinosaurio alcachofa, por sus placas anchas y verticales a lo largo de su espalda, y que también tenía una cola que terminaba en puntas. ¿Lo conoces? El 18 de septiembre aparece el apatosaurio, ese gigante de 21 metros, con cuello larguísimo y cola larguísima, y que yo conozco por ser la especie de Alí, el pequeño dinosaurio en las películas animadas de Pie Pequeño, que marcaron mi infancia. Pero es el 23 de septiembre que aparece el que a mí más me gusta de todo el Jurásico, el Archaeopteryx. Era un dinosaurio pequeñito, de apenas medio metro, pero es importante porque tenía las características intermedias entre los dinosaurios y las aves modernas. Sí, las aves son dinosaurios. No son descendientes de los dinosaurios, son un tipo de dinosaurio, los dinosaurios con plumas. No veré a las gallinas y a las palomas de la misma manera. Pero ¿dónde están los dinosaurios famosos de Jurassic Park? Todavía no existe ninguno, lo siento. Pero vamos para allá. El 24 de septiembre termina el Jurásico y empieza el Cretácico. Alguien avísele a Steven Spielberg que sus películas deberían haberse llamado Cretacic Park. Es en el Cretácico, y de hecho casi al final del periodo,
que aparecen los famosos Velociraptor y los anquilosaurios el 11 de noviembre, e incluso más tarde el Triceratops y el infaltable Tiranosaurio Rex el 15 de noviembre. Pero espera, recordemos que el estegosaurio, el dinosaurio alcachofa, vivió entre el 17 y el 24 de septiembre, 2 meses antes que el tiranosaurio. Eso significa que para el tiranosaurio, el estegosaurio era más antiguo que lo que el tiranosaurio es para nosotros ahora. No se toparon ni por si acaso. Pero me adelanté. A principios del Cretácico, antes de los Velociraptor y del tiranosaurio, aparece un hito importantísimo para la vida en la Tierra. El 4 de octubre aparecen las primeras flores. Y tengo que hacer una pausa para que esto me quepa en la cabeza. Llevamos todo este tiempo con plantas en la Tierra, desde febrero, y recién el 4 de octubre aparecen las primeras flores. Yo antes daba por sentado que las flores son algo que la mayoría de las plantas tienen, y ya. ¡Wow! De verdad, 8 meses de bosques sin flor. Ahora sí, volvamos entonces al tiranosaurio el 15 de noviembre. Su reino fue cortísimo, porque el 17 de noviembre llega a la Tierra el meteorito que causa la extinción masiva más famosa de la historia. Chocó en Chicxulub, en la península de Yucatán, en México, y causó grandes desastres. El impacto habría eyectado tantos escombros y partículas a la atmósfera que habría causado una disminución de las temperaturas globales. ¡Globales! El impacto también pudo haber causado incendios locales, terremotos, tsunamis, lluvia ácida. Como decimos en Chile, dejó la embarrá. Y no se extinguieron solo los dinosaurios, sino 3/4 de toda la vida, incluyendo todos los animales de 4 patas que medían más de 25 kilos. Bueno, hay 2 excepciones, unas tortugas de mar y unos cocodrilos. Impresionantemente, ellos se salvaron. O sea, casi todo lo que era más grande que un husky siberiano se extinguió. ¿Puedes creerlo? Lo encuentro fuertísimo. Esta extinción marca el fin no solo del Cretácico, sino de todo el Mesozoico, que fue la era de los reptiles. Ahora empieza la era del Cenozoico, que viene del griego y significa vida nueva. Empieza el 17 de noviembre y todavía seguimos en ella hoy. También se le llama informalmente la era de los mamíferos, pues ya vendremos a conquistar el planeta que nos dejaron los dinosaurios. Esta extinción se llama la extinción Cretácico-Paleógeno, así que ya sabes cómo se llama el periodo que viene. Es el Paleógeno, el primero de 3 periodos que tiene la era del Cenozoico. En el Cretácico, los continentes siguieron separándose, y ya en el Paleógeno podemos identificar todos los continentes que conocemos hoy, aunque más cercanos entre ellos y con formas un poquito diferentes. A principios del Paleógeno, los mamíferos y las aves llenaron los nichos que dejaron los dinosaurios extintos. Recordemos que las aves, o sea, los dinosaurios con plumas, son los únicos dinosaurios que sobrevivieron. Los mamíferos, aunque diversos, se mantuvieron pequeños. El mayor solo tendría el tamaño de un pequeño pony. Ya el 24 de noviembre, el clima se vuelve muy caluroso, debido probablemente a una gran liberación de metano desde el fondo del océano. Por este calentamiento global, aparecieron árboles en las regiones polares e incluso palmeras en Alaska, y vivían cocodrilos en el círculo polar ártico. Lo encuentro loquísimo. El 24 de noviembre aparece Driomomis. Es el primate más primitivo que conocemos con buen material fósil. Hay unos anteriores como Altiatlasius o Purgatorius, pero todavía hay controversia respecto a dónde están en el árbol evolutivo de los mamíferos. Driomomis era una criaturita muy pequeña. Habría pesado solo unos 37 gramos y cabría en la palma de tu mano, y se parecía a la musaraña arborícola de cola plumosa, también llamada tupaya, que vive hoy en algunas islas del sudeste asiático. Driomomis también va en nuestro álbum familiar. Ese mismo día 24 de noviembre evoluciona algo que también es pequeño y puede parecer poco importante, pero será imprescindible para muchos ecosistemas más adelante: los pastos. Sí, antes del 24 de noviembre no había pastos. Como todo en la evolución, es un paso pequeño. Queda mucho todavía para que aparezcan las praderas, sabanas y pampas que conocemos hoy, con toda la ecología que mantienen a lo largo del planeta.
Y así, durante el Paleógeno fueron evolucionando otros animales que se parecen mucho a los que conocemos hoy. Aparecieron los primeros caballos y rinocerontes, y los primeros camellos. También aparecieron los primeros miembros de los mamíferos carnívoros, que luego incluirán a todos los de las familias de perros, gatos, osos y otros carnívoros que conocemos hoy. E incluso aparecieron las primeras ballenas en los océanos. Claramente se nota por qué se llama la era de los mamíferos. Para el 9 de diciembre, el planeta se ha estado enfriando y los bosques se han encogido, mientras las praderas y sabanas se han expandido. Estos nuevos ambientes favorecieron la evolución de animales que corrían rápidamente, tanto depredadores como presas. También aquí aparece Paraceratherium, un rinoceronte sin cuerno, con patas y cuello largo, que es el mamífero terrestre más grande de la historia. Pesaba 3 veces más que un elefante actual y era 2 veces más alto que una jirafa. Nada que envidiarle a los dinosaurios. De hecho, era igual de alto que un tiranosaurio rex, pero el doble de pesado. ¡Ja! El 11 de diciembre aparece alguien más en nuestro álbum familiar, Egyptopithecus. Era un antropoide primitivo. Los antropoides son el grupo que incluye a los simios y a nosotros, los humanos. Egyptopithecus se parecía a un mono aullador de 7 kilos y habría tenido un comportamiento como el de monos de la actualidad. Foto. Y así, con la diversificación de los mamíferos y la constante evolución de nuestro árbol familiar, pasamos al segundo periodo del Cenozoico, el Neógeno, que comienza el 16 de diciembre, con el reemplazo de grandes áreas de bosques por praderas y sabanas, a medida que el clima se enfriaba y secaba. Nuevas fuentes de comida y nuevos nichos en estos ambientes promovieron una mayor evolución de mamíferos y aves. Además, hubo patrones complejos de evolución de los mamíferos, debido a los cambios climáticos y separaciones continentales. Recordemos que los continentes seguían separándose y moviéndose hacia sus posiciones actuales. En el mar se diversificaron ballenas, lobos de mar, focas, morsas y manatíes. También evolucionó el tiburón más grande conocido en la historia, Carcharodon megalodon, que medía 10 metros. ¡10! ¡Qué miedo! Y bueno, a lo que nos mueve, conocer a nuestras tatarabuelas para la colección del álbum de fotos. El 18 de diciembre vive en África una procónsul, tu ancestra de hace 800.000 generaciones atrás. Es el simio más primitivo cuyo esqueleto fósil nos permite conocerlo bien. Como los simios modernos, no tenía cola, pero habría tenido un comportamiento más como los monos, moviéndose por los árboles con sus 4 extremidades. Habían distintas especies, y las más grandes llegaban solo al tamaño de un chimpancé. Foto para el álbum. El 25 de diciembre encontramos a otro progenitor, Dryopithecus. Era un simio avanzado y vivía en España. Tenía el tamaño de un chimpancé, y tal como uno, se habría movido por los árboles al colgarse de sus brazos poderosos. ¿Foto? ¡Claro! Ya estamos llegando a los últimos días y todavía no aparecemos los humanos. Pero ya no tenemos que esperar más, que el 29 de diciembre sí hay alguien que quizás hayas escuchado antes, Australopithecus. Aquí está tu antepasada de 128.000 generaciones atrás. Australopithecus es el primer miembro de la familia de los humanos. ¡Por fin! La característica que más lo diferencia de sus predecesores fue su capacidad para pararse en 2 piernas. Eso sí, sus cerebros seguían pequeños, como el de un chimpancé moderno, y sus cuerpos pesaban entre 30 y 50 kilos, muy parecidos a un chimpancé. La Australopithecus más famosa que se conoce, por lo completo de su esqueleto fósil, se llama Lucy. Ella sí que se merece una foto ampliada de una página completa en nuestro álbum. Y así, llegamos el 30 de diciembre al último periodo del Cenozoico, en el que vivimos hoy, que se llama Cuaternario. Apenas comienza, a las 5 de la mañana del penúltimo día del año, ya aparecen las primeras herramientas de piedra usadas por la familia de los humanos, aunque todavía no aparecemos los humanos modernos. A las 11 de la mañana aparece Homo habilis, el primero de nuestro género Homo, y que se caracteriza por un aumento significativo, aunque no gigante, en el tamaño de su cerebro,
en comparación con sus antepasados. Era el nerd de la familia. Y a las 5 de la tarde aparece Homo erectus, el primer miembro de nuestra familia en mostrar las proporciones y tamaño de un humano moderno. Foto a Homo habilis y foto a Homo erectus. Y por fin hemos llegado al último día del año. A las 5:30 de la tarde del 31 de diciembre, los humanos dominaron el fuego. Por fin podemos hacer asados y no comer todo crudo. A las 8:45 de la tarde aparecieron los Homo sapiens, nuestra especie. ¡Al fin! Foto a este amado ancestro querido. Pero aparecimos en el mapa justo cuando a las 10 de la noche con 13 minutos empieza el periodo glacial más reciente. ¡Qué frío! Aquí hubo una extinción de muchas especies de animales, tanto por el clima como por el efecto de los humanos. Y así es como quedó, hace solo 2 horitas, la fauna que conocemos hoy. Los humanos, afortunadamente para nosotros, sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, a las 11 de la noche y 26 minutos, hace 34 minutos, inventaron la escultura y la pintura. Y hace 12 minutos inventaron la agricultura, la revolución que nos cambió la vida inimaginablemente desde ser nómades a ser sedentarios. Hace 12 minutos también terminó la era de hielo que había empezado a las 10 de la noche. Lo último que quiero decir es que la escritura apareció hace 3 minutos y medio y Jesús, Cleopatra y Julio César vivieron hace 2 minutos. ¡Wow! ¡Qué gran viaje hemos hecho! Partimos hace 25 años con el Big Bang. La Tierra tiene unos 7 años, la vida unos 6 años, los primeros hongos y las algas fotosintetizadoras tienen 2 años, los animales llevan un poco más de 1 año en la faz de la Tierra y los humanos llevamos 3 horitas. Solo 3. Pero esto no se quedará así. Si hay una verdad en la vida es que todo cambia. ¿Qué nos depara el futuro entonces? Dentro de 200 millones de años, o sea, en mayo del próximo año, la deriva continental volverá a unir nuestro mundo para crear otro gigantesco supercontinente, Neopangea. Será tan grande que un enorme desierto volverá a formarse en su corazón. ¿Nos podemos imaginar cómo será la evolución de la vida en esas condiciones? Y no solo eso, siempre está la posibilidad de un impacto por un meteorito como el que causó la extinción de los dinosaurios, o la posibilidad de erupciones gigantescas como las que causaron la extinción del 96% de la vida en la Tierra, la más grande en la historia. ¿Cómo irá cambiando la vida entonces? Si hay algo que me ha enseñado esta historia, es que no tenemos que creernos ni inmortales ni invencibles, porque no somos ninguno de los dos. Tenemos que aceptarnos como lo fugaz que somos y arder como las estrellas más brillantes en este momento que nos toca. Mi vida entera ha pasado en 1,8 segundos y probablemente no pase de los 5 segundos, así que los haré contar. Gracias por escuchar el Piensaverso. Soy Natalia Jordán y te invito a escuchar los otros episodios de este podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. Compártelos, suscríbete y coméntame lo que más te gustó o si tienes preguntas en el Instagram Piensaverso. ¡Hasta la próxima!